Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a las senadoras y al senador por acompañarnos esta mañana. Tenemos fundamentalmente tres temas. Uno que me parece muy importante destacar justo en el marco de lo que hoy se celebra. Acaba de concluir, ustedes estuvieron por ahí, un foro para hablar sobre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Y en el foro se habla, de todas las buenas prácticas y las cosas que debieran ocurrir. Comparecieron personalidades importantes que tienen que ver con este tema en nuestro país, incluso hasta personajes de la ONU. Sin embargo, lo que vemos es que en la práctica, en este país, una cosa es la que se dice y otra cosa es la que se hace. El foro hablaba del Día Internacional contra la Corrupción, incluso así se denominaba. Y tenemos la notificación antier, apenas este martes, en donde la presidencia de la mesa se niega a firmar una controversia constitucional para abonar precisamente en la lucha contra la corrupción. Estamos viendo cómo al decir una cosa y al hacer otra, lo único que significa es el discurso, porque en las acciones no hay realmente los hechos que puedan constatar lo que se habla. Vimos cómo en este decreto que se publica apenas hace unos cuantos días, lo que pretende la Presidencia de la República, por cierto, un decreto mañoso, porque lo denominan acuerdo, cuando en realidad tiene todas las formalidades de un decreto, y esto con la intención de que no pudiera llegar a caber la presentación de una acción de inconstitucionalidad, lo llaman acuerdo, pero en realidad tiene todas las características del decreto porque es general, habla prácticamente de todo el país y tiene que ver con ordenamientos legales a los cuales rebasa en este acuerdo que ahora publican en el Diario Oficial de la Federación. Contra ellos se solicitó por parte de 53 senadores de esta Cámara para que pudiéramos presentar una controversia constitucional. Y la presidenta, asumiéndose más como miembro de una fracción parlamentaria, habla de que no daña al Senado, de que no le es inconveniente a esta Cámara de Senadores. Y por supuesto que lo es, porque aquella facultad contenida del 89 de la Constitución, esa facultad reglamentaria del presidente de la República, simplemente la rebasa y por mucho. Deja de lado todas las garantías que se tienen expresadas por este derecho humano de la máxima publicidad, del acceso a la información, entre otras muchas cosas. Violenta todas las normas que están hechas por el Congreso de la Unión que tienen que ver con la transparencia, con la posibilidad de conocer cuándo empieza una obra, cuándo termina, quién la construye, a qué precio la hacen. Todo eso se elimina. Vamos a volver al país en donde se hace exactamente lo que el presidente dice y nada más, y no hay discusión. En donde pueden hacer una obra sin absolutamente ningún requisito y luego averiguamos. Esto no puede ser, y la presidenta se rehúsa. Vamos hoy a reclamar nuevamente todos los partidos de la oposición, los que formamos este denominado bloque y seguramente también los del Grupo Plural, el que pueda realmente revisar esa resolución y determine que sí la tiene que firmar en representación del Senado, que es lo que es. Es la posición que detenta, no es una persona o una simple senadora que representa a un partido. Y así, aún así fuera, debería de hacer lo que realmente corresponde desde el punto de vista legal. Pero hoy haremos eso y de todas maneras ya se está construyendo una acción de inconstitucionalidad que presentaremos los partidos de oposición porque consideramos que es un atropello a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos, no a los senadores, no a los diputados, no a un grupo político, a los ciudadanos de este país. Se cancelan prácticamente todo tipo de garantías de acceso a la información y esto no se puede permitir. Y por supuesto que alimenta la opacidad y con ello la corrupción. ¿Cuándo? En el Día Internacional
de la lucha contra la corrupción. Increíble, pero así es como están funcionando con estas incongruencias. Una más, lo que tiene que ver, hablando de incongruencias, por ejemplo, que está sucediendo en el estado de Tamaulipas. Debería de ser un escándalo nacional lo que ahí ocurre. Funcionarios, presidente municipal de Ciudad Victoria, diputados federales, que ellos admiten que han recibido apoyo de empresarios ligados a actividades ilícitas como el huachicoleo, que lamentablemente, a pesar de ser delincuente, lo lamentamos, pues falleció, fue muerto en Nuevo León. Han admitido que tienen pues apoyos, que la han recibido en el pasado, estos dos funcionarios, y no ha pasado nada. En Morena callan. La verdad es que si fuera la oposición, si fuera cualquier otro partido o fuera cualquier otro actor de los que el presidente no le gusta, ya habrían abierto cualquier cantidad de investigaciones. Otro asunto más, el líder de su partido, de Morena, celebra las relaciones que tiene pues con organizaciones criminales. Esto no puede ser y no pasa nada. Lo que quiere decir es que la lucha contra la corrupción, el combate contra la delincuencia, pues solo se da si conviene al gobierno. Y esto es absolutamente irregular, no se puede permitir, no es así como pensábamos que podría llegar, aún los que no votamos por él, podría llegar a conducir los destinos de esta nación. La verdad es que pedimos, exigimos a la Fiscalía, a todas las autoridades que tienen que ver con la investigación de este tipo de delitos, desde luego a la UIF, por supuesto a la Secretaría de la Función Pública, todo el que tenga que ver con averiguar realmente lo que está pasando en Tamaulipas y en cualquier estado del país se haga. No podemos permitir que esto siga igual. Y un último tema al que me quiero referir, el ataque del que ha sido de manera recurrente, pues, el blanco de los señalamientos, el CIDE. Para ese asunto le quiero pedir a la senadora Nadia Navarro nos pueda ampliar la información de lo grave que es el asunto y el ataque a las instituciones que tienen que ver con educación en nuestra nación. Muchas gracias, coordinador. Gracias a los medios de comunicación que hoy nos están cubriendo la fuente informativa. Quiero comentarles que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, junto con algunos integrantes del Senado, senadores del PRI, senadores del PRD y de Movimiento Ciudadano, hoy presentamos un punto de acuerdo para que a la brevedad puedan comparecer ante esta soberanía la titular del CONACYT y el director del CIDE. Lamentamos profundamente, aquí lo venimos denunciando en el mes de septiembre, esta persecución inicial que hubo ante la Fiscalía por parte de las autoridades por delitos tan graves como es el lavado de dinero, el uso de recursos públicos, y ahí es a donde quieren llevar a la academia. Frente a estas persecuciones y frente a este ataque a las instituciones y a la autonomía universitaria, ha surgido un movimiento legítimo que no conoce de partidos, que no conoce de ideologías, sino que tiene un objetivo común, que es la defensa democrática de la autonomía universitaria, que es la defensa de la educación pública. Y hoy, de manera deliberada, la directora, la titular del CONACYT, había acordado formalmente en una primera reunión con estudiantes e integrantes de la academia, reunirse el día de hoy a las 4 de la tarde de manera presencial. Lo canceló. Pero además de eso, tenemos denuncia por parte de los académicos que hay suspensión de pagos. Y además de eso, tenemos una evidente cerrazón a escuchar a la comunidad académica. No lo vamos a permitir. Y esa es la razón de que hoy un grupo de senadores, de manera puntual, respetuosa y garantizando este espacio para poder dialogar, es que vamos a presentar
un punto de acuerdo para que los titulares tanto del CIDE como del CONACYT comparezcan ante la Comisión de Gobernación a efecto de atender estas demandas sentidas de la comunidad académica. Y desde aquí, un mensaje respetuoso al presidente de la República. Le hablamos a usted, presidente Andrés Manuel. Hay un grupo de académicos a nivel nacional y en el extranjero apoyando y demandando atención a esta injusticia, a esta cerrazón, a esta violación autoritaria de los derechos humanos de profesores. No queremos persecuciones, no queremos violación a derechos fundamentales como es el goce de su salario, pero sobre todo no queremos destituciones que vienen derivadas de haber manifestado el diferimiento o la diferencia de pensamiento. Apertura, defensa a la educación pública, defensa a la autonomía universitaria. Ahí es el camino. Este país necesita voces que piensen diferente, porque ahí radica nuestra riqueza y la cultura que debamos heredar a las futuras generaciones. Es por eso que celebro la presentación de este punto de acuerdo y el apoyo de diferentes senadoras y senadores. Muchas gracias. Si nos los permiten, senadoras, senadores, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de la prensa. La primera pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Rapidísimo, senador. La vez pasada que platicamos con usted, el vicecoordinador en diputados de su fracción, Santiago Krill Miranda, confirmaba que usted va a acudir al diálogo la próxima semana en la Secretaría de Gobernación. Es preguntarle, con respecto a lo que decía la senadora, si usted va a llevar este punto del CONACYT y algunos otros a este diálogo, si va a acudir Xóchitl o va a estar Kenia también, porque ya dio, Santiago Krill dio la lista de los que van a estar la próxima semana, y también preguntarle del día en el cual podría estar. Mira, como lo comentábamos la vez pasada, tal como lo refieres, efectivamente se pretende acudir. El día de ayer hubo una reunión de la Comisión Política del partido y se determinó ir al diálogo, pero ¿para qué ir al diálogo? Porque no es solamente para que el presidente diga a través de su secretario de Gobernación que ya fuimos atendidos y que se vista de ese espíritu democrático, cuando lo que vemos es que el autoritarismo en nuestro país campea. Vamos al diálogo porque es nuestro derecho y porque es la obligación, representando a los ciudadanos, de decir aquello que debe de corregirse en el país. En cuanto a la agenda, habrá que verla, habrá que revisarla. Es algo que se está trabajando al interior de la Comisión Política, porque lo que no queremos es ir a platicar o tomar un café, no. De lo que hace falta es que los temas sustantivos del país, por ejemplo, el daño que se hace a los investigadores, a los académicos en nuestro país, cese. Y muchos otros temas, habrá que elegir cuáles y ver cómo se va dando. Vamos realmente, como en cualquier país democrático, a hablar, a parlamentar. El Partido Acción Nacional, desde sus orígenes, se distinguió por dialogar, por platicar, por exponer las ideas de lo que creemos que debe de corregirse en el país en el momento en que tocaba. Nunca hasta ahora se había dado la oportunidad de hacerlo en este gobierno y no permitiremos que se use simplemente como un instrumento de propaganda para decir sí dialogamos con aquellos que realmente pues tienen otra opinión distinta a la del gobierno. Lo que queremos es que se resuelvan los asuntos, que se atienda el diálogo, sí, pero con esa disposición a verdaderamente cambiar las cosas y no simplemente cumplir con una cita protocolaria de que recibió unas personas que piensan diferente a lo que pensamos en el gobierno, dirían ellos. Y rápidamente sobre la controversia, platicábamos hace unos instantes con la consejera presidenta del INAI. Ellos van con lo de la controversia, pero ustedes también acompañarían o van aparte de ella. Tal como lo expresa aquí en ese letrero mi compañera Xóchitl Gálvez, aplaudimos el que haya instituciones que con la determinación de cumplir con lo que es su obligación, a diferencia de lo que está pasando en el Senado, acudan a la Corte y digan eso que se promulgó en ese decreto o en ese acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación es inconstitucional y que tiene que dar marcha atrás, pues en esa disposición la Corte, para poder reponer las garantías de los ciudadanos de este país.
y porque atropella todo tipo de las leyes que tienen que ver con la transparencia, con la realización de obras, con los requisitos, bueno, en todas las materias. Habla de todo tipo de obras en todo tipo de áreas. Y al final culmina con decir, como diciendo, por si se me olvidaron unas, ahí les va, como si casi como si fuera un etcétera. Y dice, y todas aquellas que se consideren estratégicas y de importancia para la nación. Pues ¿cómo? Esto no puede ser. Y el INAI, por supuesto, aplaudimos y de pie, como dice el letrero, el que lo haga. Lamentamos que aquí en el Senado no se conduzca de la misma forma quien tiene la representación para hacerlo. Por eso vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad desde la oposición, por lo menos con una tercera parte de los senadores. Pero el número que están detrás de esta posición es mucho más que una tercera parte. Muchas gracias. Les pregunta ahora Roberto Vizcaíno, de Diario Imagen. ¿Cómo están? Buen día. Yo le quiero preguntar, perdón que me voy a salir un poco del tema. Vivimos tiempos muy complicados en todas las áreas. Lo acaban ustedes de mencionar aquí, al menos 4 o 5 asuntos muy complicados, el CIDE, todo este tipo de cosas. Ustedes son la segunda fuerza en el país y lo que estamos viendo es que también no es nuevo, que tienen muchos conflictos internos, desde Madero contra Naya, lo demás. Están gobernadores, exgobernadores pidiendo la salida de Marco Cortés ahora. Este momento es muy requiere de unidad y de acuerdos internos. Ustedes están pidiendo acuerdos. Y hoy estamos viendo que en Aguascalientes, el único estado donde dijo Marco Cortés que podrían ganar, están en conflicto. O sea, ¿qué pasa con ustedes en este sentido de unidad? Sabemos que en todos los partidos tienen problemas, pero ustedes son la segunda fuerza. ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo internamente y caminar juntos? Yo no sé si solo lo puede contestar usted o Xóchitl o los demás senadores. Miren, el Partido Acción Nacional es un partido demócrata, es un partido que está abierto al diálogo, que tiene discusiones internas fuertes, de las que ha salido avante en muchas ocasiones a lo largo de toda su historia. Y estoy seguro que estos asuntos que se plantean, pues los va a superar y saldrá avante. La verdad es que los temas respecto a la vida interna del partido se tocan en el partido. Nosotros pues somos miembros del partido, pertenecemos a él orgullosamente, pero son temas que tiene que dirimirse en la dirigencia y nosotros no quisiéramos invadir los ámbitos de competencia que tiene la dirigencia para pues atender aquellas cuestiones que tengan que justo arreglarse ahí en el seno de la dirigencia nacional. Lo demás, sí, somos la segunda fuerza política de este país, somos la oposición pues que ha criticado más el mal funcionamiento de este gobierno, porque así ha sido, porque así lo manifiestan todos los números que del propio gobierno salen y que de una manera muy clara establecen que el rumbo del país no va bien, no va por el rumbo adecuado. Y cuando nos encontramos, como lo mencionaba usted, asuntos como este, de la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial, que cancela todos los requisitos para hacer cualquier obra en el país, pues hay que decirlo, y lo estamos diciendo con absoluta claridad. Nuestros asuntos, los internos, se tienen que arreglar lo interno y seguramente los pues superaremos. Eso es lo que yo podría decir. Ahora sí que las cosas privadas son cosas públicas. ¿Cómo puede usted eludir un conflicto interno que pueda dañar lo externo? O sea, perdónenme, pero se me hace una evasión que están ustedes criticando a Sánchez Cordero, que no quiere presentar una controversia, y ustedes le sacan la vuelta a este tipo de asuntos. No, quisiera comentar algo. Estamos atendiendo el asunto y está en curso de resolución. El caso de Olga Sánchez Cordero es una obligación como representante de una cámara, de un órgano, de un poder del Estado mexicano,
en el que tiene obligaciones que devienen de lo que dice el reglamento y la ley y la Constitución. No es un asunto de resolver algunas diferencias, es un asunto al que está obligada como la representación formal de la Cámara de Senadores, nada más. Hay una gran diferencia. De lo demás, claro, hay que atenderlo, hay que resolverlo, y está en proceso de solución. Y yo confío en que se pueda arreglar justo con el diálogo, que hace falta, que por supuesto no se ha agotado y que no queremos que se agote hasta que no se haya resuelto. A ver, claro que sí, que estamos viviendo en tiempos difíciles y complicados. A ver, el querer tapar el sol con un dedo sería pues tanto ingenuo y hacernos tontos nosotros mismos. Claro, que de una o de otra forma tenemos que ir trabajando, ir construyendo para poder tener buenos resultados en el próximo año. Y Aguascalientes, mi estado, pues hemos hecho ese diálogo, hemos hecho acuerdos, hemos hecho consensos. Y hoy lo que queremos es de que se respeten esos acuerdos, esos consensos. Porque si no respetamos al interior esos acuerdos, ¿con qué cara vamos a salir hacia los ciudadanos a decir que simple y sencillamente nosotros no cumplimos acuerdos o cuando nos conviene? Entonces, quiero comentarles que hemos avanzado muchísimo en el tema de Aguascalientes y que llegamos a un acuerdo de que va a ser un método extraordinario a través de encuestas y que ambas partes nos pusimos de acuerdo e inclusive en las casas encuestadoras, 3 de ellas. 2 se puso de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial y una más con un amigo en común que nos ayudó, que es el senador Damián Cepeda, en conjunto con el Comité Directivo Estatal. El día de la reunión, que se abrieron los paquetes de las encuestas, pues simple y sencillamente no reconocieron una de esas casas encuestadoras, que fue precisamente por parte del Comité Directivo Estatal, porque ese día sacó otra encuesta. ¿Cómo podemos llegar con los ciudadanos el queriendo hacer ese tipo de prácticas que no son nada positivas o esa chicanada, ¿no? Entonces hoy lo que estamos pidiendo al Comité Ejecutivo Nacional y por supuesto al Comité Directivo Estatal, que realmente se cumplan los acuerdos. Si queremos tener buenos resultados, es eso, honrando la palabra. ¿Para qué? Para tener confianza con los ciudadanos de todo lo que es nuestro país. Si no, de otro modo, estamos condenados a un fracaso. Gracias, Toño. Finalmente, Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía 2 preguntas. La primera de ellas dice así: ¿se debe investigar los presuntos nexos de Félix Salgado con el narcotráfico que se mencionan en el libro de una periodista que trata esos temas? Y la segunda pregunta: la inflación está imparable. ¿Qué opinan? Respecto a la primera pregunta, me parece que se debe investigar lo de cualquier ciudadano. No importa si sea senador o quien sea o cómo se llame. Lo importante es que cualquier situación que pueda sembrar alguna duda de que hay algún vínculo, pues hay que investigarlo. Y si hay pues inocencia, pues se demostrará. Y si hay culpabilidad, pues que se persiga. Me parece que eso es lo prudente en cualquier estado de auténtico derecho. Respecto al otro tema que se comenta de la inflación, pues tiene que ver con una gran cantidad de cosas. Ha dicho el gobierno, es que es lo que está pasando en muchos países del mundo por la pandemia y la escasez que surgió a partir de estos meses en pandemia y por la recomposición del mercado. Lo cierto es que la economía en México, sí, como en muchos países del mundo, se vio afectada por la pandemia. Pero hay que recordar que desde que no se tenía todavía datos de la pandemia, estoy hablando del 2019, ya el país retrocedió, no creció, no tuvo ningún punto positivo en el crecimiento económico, al contrario, se redujo, se contrajo. Y luego, durante la pandemia, en el 2020, pues fue de los países que más retrocedió. ¿Por qué? Por un manejo inadecuado precisamente de ello. Y por supuesto que ahora pega en la inflación, porque hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Ha dedicado este gobierno buena parte de su tarea a destruir las instituciones,
a cancelar el Estado de Derecho y desde luego amenazar la seguridad de los inversores en el país, nacionales y extranjeros. Y esto genera un clima de inestabilidad que lo que permite es simplemente que se empiecen a poner nerviosos los mercados, a dispararse los precios y a hacer incontenible la inflación. No teníamos este dato de inflación desde hace más de 20 años. Y esto hay que señalarlo y hay que decirlo claro. Antes se presumían datos como la estabilidad del dólar, ya no la tienen. Se ofertaron que los precios de la gasolina iban a bajar, no bajaron. Que el gas bienestar, famosa empresa esa que crearon para ello, iban a contener el precio del gas. No es cierto, ahí está prácticamente al doble de lo que iniciaron hace apenas unas cuantas semanas. Ha sido clara la actitud de un verdadero desastre de este gobierno en el tema económico y por supuesto que eso impacta en la economía y desde luego pega en la inflación. Tenemos hoy una gran lista de productos que podemos señalar que la inflación es incluso en ellos mucho más que el 7.3, que es el dato oficial. Y nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno, que nadie se confunda, queremos que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno hay posibilidades de que nos vaya bien a todos los mexicanos. De otra manera, no podría ser. De forma que lo que estamos buscando es que el gobierno reconozca que va por mal camino, que corrija el rumbo y que empiece a tomar las decisiones sensatas que mucha gente le está pidiendo que haga en materia económica, en materia de seguridad, en salud, en educación, en prácticamente todas las áreas importantes, sustantivas del gobierno, en donde francamente ha fracasado. No tendríamos más preguntas, senadoras, senadores. Muchísimas gracias.